El Instituto de Investigaciones Jurídicas Adriano Pietra nació formalmente el año pasado y tiene su sede en José C. Paz, donde además fue declarado de interés legislativo por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de José C. Paz. Su físico lugar es Alén 4511, el Centro Municipal de Estudios de José C. Paz. Y estamos caminando con la participación de todos y cada uno de ustedes hacia un instituto universitario y, Dios mediante, por supuesto, también hacia una universidad. Y queremos ser partícipes también con cada uno de ustedes. Esto no es un trabajo individual, sino mancomunado y en conjunto, como todo, lo que se puede hacer en la vida, que no es solo, sino con el otro, con mi prójimo, con mi vecino, que es trabajar por las investigaciones jurídicas, y por esto nos honra y nos place que, a pesar que diciembre es un mes de muchas actividades, todos tenemos seguramente muchísimas actividades, estemos hoy aquí para poder juntos y en conjunto reflexionar sobre el derecho penal. Así que sin más, le doy la palabra a su fundador, al alma mater y pater de todo este emprendimiento, el doctor Javier Ignacio Baños. Agradezco la presentación formal del distinguido vicerrector normalizador, el doctor Salazar. Al dar yo también la bienvenida a todos los presentes de este seminario intercátedras de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, no puedo dejar de señalar la alegría de este momento, porque es verdad que no somos muchos, somos poquitos, pero como dice el refrán, pocos pero buenos. Y más allá de la broma, como lo recordamos en la primera reunión de esta fundación que tuvimos el año pasado, la realidad, lo creo firmemente, es que estamos viviendo un momento histórico para el oeste, porque, a no dudarlo, de estas reuniones va a surgir, entiendo, algo muy bueno, algo muy positivo. Tenemos la presencia del doctor Guillermo Gorrojo, que no es poca significativa para estos momentos. Los videos que hemos colgado de la web con las clases magistrales del profesor Maximiliano Rusconi. El hecho de haber tenido en este mismo recinto, que parece trivial, tal vez poco adecuado, poco serio, podrían decir los que no entienden de arte, digo por los cuadros que nos ha colgado Ezequiel en todas las paredes. Los que no entienden, insisto, podrían pensar que esta es una simple reunión de amigos. Esto es verdad. Es cierto que los que estamos aquí presentes, la mayoría, somos amigos, pero hay que pensar que hemos tenido entre estas cuatro paredes a las personas más relevantes del derecho penal argentino. No hace falta que yo le explique a ustedes la trascendencia de haber cenado, de haber comido, de haber escuchado tantas veces a profesores de la trayectoria internacional de Eugenio Raúl Zaffaroni, a catedráticos como Alberto Filippi de la Universidad de Roma, La Sapienza, al mismo profesor Ricardo Fraga, que lo hemos tenido en esta misma mesa, el doctor Ricardo Fraga, incluso Adriano Pietra. Adriano Germán Pietra, de quien Fernando Buján era discípulo predilecto. No solamente que ha sido una excelente persona, sino que Germán Pietra fue profesor titular regular de 16 cátedras en universidades nacionales por concurso público, por concurso oral y público. En estas reuniones han disertado juristas como Matías Bailone, Fernando Buján, que lo acabo de nombrar, el profesor Locino de La Plata, magistrados como Fraga, el fiscal Soñora, que hoy no pudo estar aquí presente. Hemos homenajeado a uno de los jueces federales más importantes de la provincia de Buenos Aires, el amigo Jorgito Rodríguez, el intendente Mario Illi. Ha estado aquí sentado con nosotros, fundador de 6 hospitales, de una universidad nacional, lo que no es poco decir. Y en estas casas él nos ha regalado su presencia, él ha recibido la máxima distinción de este incipiente instituto. Con esto lo que quiero decir es que, aunque a alguno le pueda parecer que esto es un mero pasatiempo, quiero aclararles
que tal vez esto pueda parecer, pero no lo es. No es simplemente un juntarnos a conversar, a estudiar, a hablar de derecho. Esto es algo que va un poco más allá. Me animaría a decir que es mucho más que un mero pasatiempo. Estamos viendo nacer desde sus orígenes un instituto de investigaciones que en algunos años va a dar que hablar en nuestros círculos académicos más prestigiosos. Sin ir más lejos, a la altura de catedráticos como Eugenio Raúl Zaffaroni, como Adriano Germán Pietra, como Ricardo Fraga, se están sumando muchos apellidos de nota, muchos apellidos de trayectoria. Tenemos hoy aquí a un Lamas. Posiblemente el jueves que viene tengamos entre nosotros a un Félix Adolfo Lamas Jr., que por simpáticos, por buenos que sean estos hermanos, por más que nos hagan el honor de acercarse a nuestro instituto, no dejan de representar la florinata, podríamos decir, de la filosofía jurídica de la Universidad Católica Argentina de nuestros días. El instituto cuenta hoy con las mejores clases, lo digo sin ninguna exageración, las mejores clases de toda América puestas a disposición en la web. Hemos editado el curso completo del profesor Maximiliano Rusconi, uno de los mejores penalistas de nuestro país en nuestra época. Y Dios mediante, en las jornadas de marzo y de abril estaremos completando los 30 videos disponibles gratis para cualquier suscriptor. Con Fernando Buján, al lado mío, hemos superado para la colección del instituto más de medio centenar de artículos y 2 docenas de libros publicados. Actualmente se están sumando a este proyecto editorial Federico Soñora, el profesor Guillermo Hugo Rojo, Diego Lamas, para completar lo que sería la parte especial que nos falta del derecho penal y así poder tener el texto completo de la cátedra que estamos dictando en la Universidad Nacional de José C. Paz, disponible en 3 tomos para los alumnos. Me refiero a los libros de la parte general y de la parte especial que vendrían a completar esta suerte de trilogía. Tal vez una vez editado se pueda condensar este volumen a la manera de un manual de elementos de derecho penal y procesal penal, como el que hay en la materia que se dicta en la Universidad de Buenos Aires. Pero estos emprendimientos editoriales requieren, insisto, mucho tiempo, mucha energía que le sacamos a otras actividades, y por esto es tan valorable el esfuerzo que hacemos todos hoy esta tarde de estar, en vez de salir a pasear, ir al gimnasio, dejarnos de hacer otro tipo de actividades para juntarnos en un instituto, porque creemos que el esfuerzo intelectual vale la pena, que lo académico también rinde sus frutos y que algún día, cuando esto sea un instituto universitario, vamos a poder contar como anécdota que nosotros participábamos de estas primeras reuniones del instituto que se hacían en el segundo piso de un viejo restaurante, porque todavía no teníamos una sede física más allá, por supuesto, del Centro Cultural Municipal de José C. Paz, que aquí tenemos a su director general, que lamentablemente nos queda un poco tras manos a la mayoría. Queremos inscribir pronto los estatutos de la Fundación. Estamos en falta con la doctora Tula, que hoy estaba invitada a esta reunión. Había que darle los estatutos corregidos para que pueda hacer la presentación formal en personería jurídica y poder iniciar en breve los trámites para que este instituto, que por ahora tiene registración municipal, pueda desarrollarse con acreditación del Ministerio de Educación y en algún momento, no muy lejano, cumplir el sueño de que se transforme en un instituto universitario y después, ¿por qué no?, en una universidad. Es una utopía que en algún futuro esta reunión de amigos se transforme en una universidad. Miren, todas las grandes empresas, todos los grandes desafíos, todas las grandes universidades empezaron, igual que esto, como un sueño. Todos los logros, todos los grandes emprendimientos tienen su comienzo en una idea, escribía Dale Carnegie. En realidad, los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con un propósito definido, con perseverancia, con un deseo fuerte, con un deseo ardiente, para que se traduzcan en logros concretos. Esto lo escribía Dale Carnegie en un librito que fue editado en el año 1936
1936, un bestseller que alcanzó cerca de los 15 millones de ejemplares vendidos, según un informe del Financial Post del 24 de abril del año 2008. Una buena idea, nos escribía este autor, una buena idea es todo aquello que uno necesita para alcanzar el éxito. Una de las mayores debilidades de la humanidad es la familiaridad del hombre promedio con la palabra imposible, con la mediocridad, diría José Ingenieros. El éxito siempre llega a los que son conscientes de ese éxito, el fracaso ronda a quienes se resignan a fracasar con indiferencia. Un solo ejemplo podría ilustrar mejor que 1000 explicaciones por qué este modesto instituto de investigaciones se va a transformar, a no dudarlo, en un centro de investigaciones reconocido primero y después en un instituto universitario y finalmente en una de las mejores universidades de nuestro país. Ni Víctor Rúmulo, que estaba invitado, creo que todavía no llegó, ni Fernando Buján, que lo vuelvo a nombrar, lo tengo acá al lado, con quienes Víctor Rúmulo, que fue director de una universidad nacional, y con Fernando Buján, que hemos acreditado 2 carreras de doctorados, una en la Universidad de Morón, otra en la Universidad Nacional de La Matanza, en la cual llevamos adelante, a su vez, una experiencia única juntamente con el profesor Guillermo Borrojo, en la cual desarrollamos un postdoctorado que tuvo trayectoria internacional en las reuniones del comité académico, hacíamos teleconferencias con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, con jueces de la Corte de la Nación, con jueces de la Corte de otras provincias, como el doctor Mario Vivas, y en definitiva como magistrados supremos de otras provincias y con decanos de otras facultades de otros países de la región. Este instituto yo creo que ya hoy es uno de los focos del conocimiento jurídico más importantes del oeste, no tenemos nada que envidiarle a ninguna de las universidades que nos rodean. Hace muchos años un hombre, Henry Ford, decidió producir su famoso motor V8 y optó por que sus ingenieros construyan un motor de 8 cilindros fundidos en un solo bloque. Le dijo a sus ingenieros, Ford, si alguno recuerda su vida y su historia, no tenía ningún estudio, ningún conocimiento técnico. Era prácticamente lo que hoy diríamos, entre comillas, un ignorante. Los ingenieros le hicieron el prototipo en un papel y le dijeron que era simplemente algo imposible, algo que no se podía traducir en realidad concreta. Y Ford les dijo, bueno, háganlo igual. Le contestaron los ingenieros, esto es imposible. Sigan trabajando hasta que lo hagan sin importar cuánto tarden. Quiero el motor y lo voy a tener, dijo Ford. Bueno, nosotros queremos nuestro instituto universitario y lo vamos a tener. Cuando Heinlein escribió, soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma, escribió algo no solamente sabio, sino también profético. Nuestros cerebros se magnetizan con los pensamientos dominantes que tenemos en nuestras mentes. Y por medios que quizá desconozcamos, los imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con nuestros pensamientos dominantes, escribía Carnegie en 1936. No quiero convertir este discurso introductorio del seminario en un libro de autoayuda. Para eso lo hemos traído al doctor Dieguito Birsi, porque es envidiable su actitud mental, siempre positiva. Lo mismo digo del doctor Pablo Quiroga, que todavía no ha llegado. Pero lo que sí quiero destacar es que el punto de partida de cualquier logro es el deseo. Toda persona que triunfe en cualquier empresa tiene que estar dispuesta a quemar las naves y a cortar todo tipo de fuentes de retirada, como hizo Hernán Cortés. Quemó las naves para que los hombres tuvieran que vencer o que morir. Este mundo cambiante requiere de soñadores prácticos, que puedan y que pongan sus sueños en acción, decía Carnegie. Los soñadores prácticos han sido siempre y serán los que establezcan los parámetros de la civilización. Los que tienen miedo a las nuevas ideas están condenados al fracaso desde antes de comenzar. Copérnico, el gran astrónomo, soñaba con una multiplicidad de mundos. Nadie lo denunció por ser inviable una vez que alcanzó el éxito. Henry Ford soñaba con su carruaje sin caballos, terminó poniendo a funcionar más ruedas
que ningún otro hombre que haya vivido en este planeta. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad, se le matarían de risa. Los hermanos Wright soñaban con una máquina que volara, en su tiempo era prácticamente una locura, algo impensable. Marconi, o quien haya sido, el que haya soñado con un sistema para dominar la energía en el aire, en su tiempo también se le morirían de risa, pero si no fueran por sus sueños, por los sueños de esta persona, no tendríamos ni radio, ni televisores, ni teléfonos celulares, ni satélites, etc. Cada vez que revisen con su teléfono celular el Instagram o manden un mensaje de WhatsApp, tengan un minuto para pensar en estas personas que han proyectado cosas imposibles, que piensen seriamente en la posibilidad de sacarle la I y la M a la palabra imposible. Lo que un hombre o una mujer hizo, otro hombre u otra mujer también lo puede hacer. No hay ninguna meta inalcanzable. El único límite que tenemos es nuestra mente, en donde pongamos nosotros mismos nuestra meta. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de aceite. Beethoven era sordo, Milton ciego. No se requiere ningún esfuerzo diferente para apuntar alto en la vida. No se requiere un esfuerzo diferente del que hace falta para aceptar la mediocridad o lo bajo. Es decir, pensar nos cuesta exactamente la misma energía. Uno la meta la pone alta o baja con el mismo esfuerzo intelectual. Chesterton decía que el arquero, para dar en el centro, tenía que apuntar el arco bien para arriba. Creo que Coca-Cola, si no me equivoco, el primer año vendió unas 25 botellas y después alcanzó un promedio de 9 botellas por día. Voy a aprovechar para tomar un poco de Coca-Cola. Los ingenieros de Henry Ford, bueno, hoy en día Coca-Cola vende 1.900 millones de botellas por día en 200 países. Los ingenieros de Henry Ford, como dije antes, habían pronosticado que un motor de 8 cilindros en un bloque era una empresa imposible. En definitiva, no quiero dar la bienvenida a este seminario sin recalcar esta visión de esperanza que tengo con relación a este instituto. Hoy se encuentra presente el director de Acción de Paz Internacional, el doctor Alejandro D'Alexandro, quien es un hombre no solamente acostumbrado a los eventos internacionales, sino que sin ninguna duda su incorporación a este instituto, y le damos la bienvenida, augura una apertura mayor de esta institución hacia varias de las universidades de la región. El año pasado representamos al instituto con el doctor Maximiliano Rusconi en la Universidad de Cariri, en Brasil, lo mismo en Brasilia, donde participamos con docentes de varias partes del mundo en la inauguración de la nueva sede de la Escuela Superior de Justicia de ellos. Nos visitaron y fueron distinguidos el decano de la Universidad Católica de Brasilia, el doctor Melilo, donde también estuvimos dando conferencias en la Facultad de Filosofía, y en marzo y en abril del año 2019 vamos a retomar el trabajo que habíamos iniciado en el año 2017 con el Colegio de Abogados, con la Asociación de Magistrados de Moreno General Rodríguez, a quien aprovecho a su presidente para mandarle un saludo desde aquí, que hoy lamentablemente no pudo estar presente, también con la Federación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de José C. Paz. Con nuestro pilar editorial de siempre, la editorial La Jam, y quiero hacer una nota al pie al referirme a La Jam. Quiero decir que, dicho sea de paso, no se trata de una editorial cualquiera, sino que es nada más y nada menos la editorial que publicó el primer Código Civil de este país. Pero no los aburro más. Hay que hacer lo que se puede y el resto hay que dejárselo a Dios. Así que voy a entrar de lleno en el tema que hoy habíamos anunciado. Hoy teníamos proyectado hablar de Anton Bauer, de la teoría de la advertencia. Como hemos hecho circular algunos artículos por el grupo de los profesores Lezica y Lamas, teoría del garantismo penal, investigación sobre el principio de legalidad penal, aportaciones tomistas para una noción del delito, qué es la imputación, una aproximación a la noción de imputación penal, elementos del proceso penal en Santo Tomás de Aquino, todos ellos trabajos inéditos del profesor Miguel Lezica. Y vuelvo a insistir aquí sobre la gentileza de este catedrático de la Universidad Católica, que nos brinda un material inédito para la discusión, con las reservas del caso, y un artículo de Félix Lama Hijo sobre la mutabilidad de la ley penal. Vamos entonces, antes de iniciar, algunas reflexiones sobre la traducción de Bauer que ha hecho
nuestro colega y amigo, el profesor Zaffaroni, que también tuvo la deferencia de enviarnos los borradores por mail antes de que salgan a la luz, antes de que salgan a prensa. Vamos a aprovechar para hablar de un problema central que atañe a todo el derecho en general y al derecho penal en particular, y es el que ha sido denunciado desde hace algunos años ya por Winfried Hassemer de la Universidad de Frankfurt en su célebre artículo Rasgos y crisis del derecho penal moderno. También este artículo lo hemos hecho circular la semana pasada en el chat del grupo. Y esto porque, como conversábamos con el profesor Félix Lamas hijo, al finalizar el viernes pasado la cena anual de magistrados en el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, insisto que aprovecho para saludar al presidente, que hoy lamentablemente no se puede encontrar aquí presente. Como me decía, insisto, Félix Lama, es imposible comenzar a hablar hoy de derecho sin hacer una mínima referencia a la crisis en la que nos estamos sumergiendo, la crisis en la que estamos inmersos. Crisis que tiene quizás sus orígenes en el iluminismo decimonónico y que tal vez pueden rastrearse sus antecedentes hasta Occam, al positivismo, en el nominalismo, todos los sismos que se quieran, pero que más allá de la discusión en torno al origen, que podríamos conversarlo, podríamos discutirlo, podríamos charlarlo, podríamos debatirlo, lo que no se puede dejar de reconocer, lo que no se puede discutir, lo que ningún penalista serio de nuestros días, insisto, más allá de su filiación filosófica, doctrinaria, ideológica, si se quiere, en la que se escriba, puede dejar de reconocer. El derecho penal está en crisis, el derecho penal ha colapsado, el derecho penal ha tocado un punto de inflexión más allá del cual parece muy difícil imaginar una continuidad sin alguna suerte de resurrección. Desde Hegel a von List, desde el positivismo italiano de Ferri hasta el resquebrajamiento del esquema objetivo-subjetivo, pasando por Lilienthal, Belling, Gustav Radbruch, desde el positivismo alemán al iluminismo, desde Carmignani, Carrara, Feuerbach o desde el neoidealismo de Antolisay al neocantismo de Menger, está claro que nuestra teoría del delito ha sufrido diversas evoluciones hasta llegar a las formulaciones de von Weber, de Alexander Graf Sudona, con ese supuesto vaciamiento de la culpabilidad que tuvo el mejor desenlace en el finalismo ortodoxo de Hans Belzel. Finalismo clásico que, como todos sabemos, tiene a su vez dos caminos a partir del modernismo. Si ponemos el acento en el tipo objetivo del esquema belseniano o en el tipo subjetivo, se puede llegar muy pronto a las corrientes posfinalistas de nuestra época. Y todo esto va de suyo con esa duplicidad de formulaciones a través de las traducciones de las obras causalistas, naturalistas, neocantianas y postfinalistas en Argentina. Me refiero específicamente a las obras de los profesores Sebastián Soler, que tradujo a Belling, Fontán Balistra, Jiménez de Arzúa, Frías Caballero, y en general de los españoles en el exilio, Francisco Blasco, Fernández Moredi, Manuel Ribacova y Ribacova. Pues bien, tampoco se puede dejar de mencionar a Creus, Bonpadre y otro largo etcétera de autores que contribuyen a respaldar esta afirmación en cuanto a que desde Hegel, como venimos diciendo, pasando por el causalismo naturalista de Belling, del esquema Belling-Lee, siguiendo el neocantismo de Mesger, pasando incluso por la teoría social de la acción, Gómez Benítez, Rodríguez Morullo, etc., hasta el finalismo de Han Belzer, el postfinalismo en las versiones de Zielinski o Marcelo Sanzinetti, u objetivistas del profesor Jacob Sorroxin. Lo que está en claro es que la teoría hace un desarrollo, entre comillas, evolutivo y zigzagueante hasta llegar a un punto de inflexión. Pues bien, mi tesis, que es la tesis de Hassemer, que es la tesis de Zaffaroni, que es la tesis de Barata, que es la tesis, en definitiva, de toda la criminología crítica, pero que también son las tesis de los más férreos opuestos por el vértice a este tipo de criminología crítica, como se advierte en toda la obra de Lezica o del propio Félix Lama hijo, es que el derecho penal ha tocado un punto de inflexión, el derecho penal ha llegado a su fondo. En mi opinión, dice Winfried Hassemer, de la Universidad de Frankfurt, se observa un fenómeno que Adorno ha denominado dialéctica de la Ilustración. Y con ello se expresaría que el derecho penal se ha desarrollado hasta un punto en el cual se ha transformado en algo contraproducente, en algo anacrónico.
Bajo la expresión derecho penal moderno, Hassemer señala algunas características. En primer lugar, dice que la doctrina se aleja de los conceptos metafísicos, que plasma su orientación hacia lo empírico y que favorece conceptos más bien basados en la prevención que en la retribución. Este desarrollo de la moderna doctrina penal y de la política criminal, que era oportuno y necesario en contra de una doctrina y práctica que se habían divorciado de la realidad, amparándose en la certeza del derecho natural y en la abstracción dogmática, insiste Hassemer, en mi opinión, ha finalizado. Ha llegado el momento en que debe volver a compaginarse el desarrollo del moderno derecho penal con los tradicionales principios morales. Me parece que ha llegado la hora de plantearnos seriamente la necesidad de volver la vista atrás, de mirar a quienes desde los siglos pasados pueden servir para iluminar y darle contenido a nuestro derecho penal. No solamente la obra de Hassemer es denunciante de esta crisis contemporánea, y tengamos particularmente en cuenta que el artículo al que hemos hecho referencia no es un capítulo aislado en el pensamiento del catedrático de Frankfurt, sino que, como él mismo ha señalado, la razón de ser de esas reflexiones había sido el reflejo de muchos pensamientos que se expresaron en discusiones que se habían desarrollado en forma conjunta con el resto de los profesores en el seno de esa Universidad de Frankfurt. Un agnóstico contemporáneo de la altura de Zaffaroni lo advierte también con toda clarividencia. ¿Qué otra cosa significa sino el hecho de que Eugenio Raúl Zaffaroni haya pasado de sus 5 tomos, de sus 5 volúmenes, en los que creía que la función de la pena era prevenir el delito y a partir de la cual levantaba todo ese andamiaje jurídico, toda su teoría del delito que fue traducida y que fue editada en todos los países de América, para, a partir de sus obras En busca de las penas perdidas, a partir de Las palabras de los muertos y El enemigo en el derecho penal, y en definitiva una de las últimas, la Pachamama y el humano revocar por contrario imperio, todo su anterior pensamiento, y en definitiva caer en una teoría negativa y agnóstica de la pena. ¿Qué nos enseña Anton Bauer? ¿Qué nos enseña Anton Bauer en su magnífica obra, cuya traducción le debemos una vez más al hoy agnóstico Eugenio Raúl Zaffaroni? Bauer nos decía básicamente que hay que educar al pueblo, que hay que educarlo en los valores, sobre todo en los valores morales y religiosos, que hay que tener a la mejor policía que se pueda y que además hay que tener leyes prudentes y jueces más prudentes aún que las leyes que sepan aplicar las penas en el momento oportuno, porque como advierte ya Schmidhäuser, el verdadero precursor teórico del profesor Klaus Roxin, si yo amenazo con una pena en la fase legislativa y después no confirmo su seriedad, no confirmo la seriedad de la pena en el momento de la determinación judicial de la pena, luego la gente no se toma en serio esa amenaza y todo el sistema se desmorona. Estos 3 elementos, dice Bauer, tienen que ir juntos, de eso nos va a hablar el doctor Cazorla en algunos minutos. Eran enseñanzas prudentes que debíamos haber tenido en cuenta y nos tendrían que haber hecho reflexionar como penalistas desde hace prácticamente 200 años. Nos creímos, sin embargo, que podíamos jugar a la ilusión del derecho penal, en palabras de Zaffaroni, que una ciencia que rápidamente se había apartado de sus raíces fundamentales, como son la verdad, como son el derecho natural, podía continuar evolucionando sin límites, sin mirar atrás, sin darse cuenta de que un edificio sin cimientos solo puede esperarle la ruina. Y este mismo sentido de desilusión, que no solo ha sido expresado por criminólogos críticos de la altura de Bailón, Anitúa, Pavarini, o catedráticos de la altura de Hassemer, o incluso Maximiliano Rusconi, para poner un ejemplo de un miembro de este instituto, sino por autores que están en las antípodas, insisto, de este pensamiento crítico, como son todas las nuevas incorporaciones que hemos hecho al instituto, quienes desde ese edificio de la Universidad Católica Argentina, que lleva el nombre de un grande del derecho argentino que fue Tomás Casares, nos recuerdan que los clásicos tienen todavía hoy mucho para enseñarnos. El profesor Lezica, catedrático, como dije, de Derecho Penal Profundizado de la Universidad Católica Argentina, nos dice textualmente que muchos de los temas que se nos presentan hoy, que la doctrina penal nos presenta hoy
como grandes novedades, ya fueron tratados o están tratados desde Aristóteles. No voy a hablar desde Aristóteles, estando aquí presente el doctor Lamas, que tiene justamente un libro sobre Aristóteles, pero como dice Lezica, los puntos de partida de la doctrina moderna son diversos, o más bien son diametralmente opuestos por el vértice a esta doctrina clásica. Estoy citando elementos del proceso penal en Santo Tomás de Aquino. Leí con mucha atención todos los textos que enviamos al grupo de Lezica. No sé si llegué a entenderlos todos muy bien. Está claro que comparto mucho de lo que dice, sobre todo en cuanto habla de la construcción de la realidad del sujeto judicante en la doctrina moderna, a partir de Kant, que es en definitiva lo que pasó con el causalismo neokantiano de Mesger en adelante. Aunque quizás no llegué a entender todas las cosas por haber hecho una primera lectura, son textos muy densos que requieren más de una lectura. Lo que sí intuyo es que el problema del derecho penal de hoy en día no pasa tanto por la teoría del delito como método, como sistema de filtros para la imputación, sino antes bien por una pregunta que es anterior, que seguramente va a abordar el doctor Lamas cuando hable de la pena, de la teoría de la pena y de la traducción que Zaffaroni acaba de hacer a la obra de Bauer. Esta pregunta anterior sería: ¿por qué el derecho penal exige castigar ciertas conductas y ciertas conductas deja de castigar? Es decir, esto no tiene tanto que ver con la teoría del delito en sí, sino antes bien con una pregunta que es ex ante, que es lo que Zaffaroni denomina los criterios que se utilizan en los procesos de criminalización primaria. Es decir, ¿por qué el legislador crea determinados tipos penales? El punto central, el punto fundamental es saber si el legislador lo tiene que hacer de acuerdo con una ley natural, si tiene que estar en consonancia con ese derecho natural, y este tema creo que lo desarrolla con toda pulcritud el profesor Lezica también en sus aportes tomistas para una noción del delito. También enviamos al grupo un texto magnífico del profesor Félix Lamas hijo sobre la mutabilidad de la ley penal, en el que se desarrolla el tema de la crisis de validez y de la vigencia. Él habla de la ley penal, pero entiendo que todos sus razonados comentarios, el desarrollo que hace con respecto a la ley penal, puede ser reproducido en términos de derecho penal. Y me parece que hay una frase en la que se resume muy bien lo que sin tanta formación filosófica intenté hacer en ese libro, que también les pasé el texto de los primeros borradores al grupo del seminario. El doctor Lamas, en la página 2 de su artículo, que fue publicado en La Ley, lo cito de la versión electrónica que me envió por WhatsApp, dice: en otras palabras, la crisis social occidental presenta hoy un fuerte correlato en el mundo del derecho y concretamente en el ámbito de la ley penal. Y me parece que este tema merece en sí que le dediquemos tal vez por lo menos una jornada del seminario en otra oportunidad. Entonces, resumiendo, me parece fundamental el aporte de Zaffaroni con la traducción de la obra de Bauer. Como todos pudimos ver, y más allá de la afiliación contractualista, que insisto seguramente de la que nos va a hablar el doctor Lamas, Bauer empieza haciendo hincapié en esa imprescindible necesidad, nos dice, de elaborar una teoría filosófica del derecho penal sólidamente fundada y elaborada coherentemente y desarrollada con máxima claridad y perfección posible. Sin un principio máximo fundante, escribe Bauer, y lo escribe hace más de 200 años, no existe ninguna verdadera ciencia del derecho penal, ninguna precisión en los conceptos y de los principios fundamentales, ninguna ligazón de doctrinas particulares a una totalidad armónica y, en definitiva, ninguna norma para juzgar la adecuación del derecho y el fin de las leyes penales. Me quedo entonces con esta reflexión del texto de Bauer: sin un principio fundante no existe ninguna verdadera ciencia del derecho penal. Me quedo con esta cita de Lezica: los temas presentados hoy como grandes novedades ya están tratados por lo menos desde Aristóteles, pero hoy se los trata con puntos de partida diametralmente opuestas. Y concluyo con esta reflexión de Félix Lamas padre, Félix Adolfo Lamas, ¿no? En el libro Los Principios
internacionales desde la perspectiva de lo justo concreto. El legislador, dice Lamas, hay un orden y un derecho natural que la razón humana puede descubrir. El legislador, al crear los tipos penales, tiene que convertirse en un intérprete de este derecho natural. Desconocerlo, como decía Cicerón en su Tratado de la República, es huirse a sí mismo, renegar de su naturaleza y padecer por ello los castigos más crueles, aunque se escapara a los suplicios impuestos por los hombres. Tratado de la República, libro 3, capítulo 22.